Daniel Sada y su último libro, que parece que está bastante bueno, yo no lo he leído tampoco. Pero bueno, aprovechando que estamos hablando de literatura y está con nosotros Miriam Moscona, otra gran escritora mexicana, pues quiero preguntarte si lo conociste y si nos puedes decir algo interesante acerca de él. Ay, Daniel, yo creo que Daniel Sada hizo con el lenguaje del norte lo que Rulfo hizo con el lenguaje del campo. Daniel es un escritor importantísimo, yo creo que se le va a ir revalorando, yo creo que tiene todo el aprecio de la crítica, pero va a llegar a ser un clásico. Me encanta eso que dijiste y creo que es algo que hay que guardarnos, ¿no? Así pónganlo, por favor, todos en Twitter y vamos a ver qué pasa en unos años, porque yo creo que sí. ¿No? Exactamente. Pues regresamos a tu libro, Miriam. Cuéntanos un poco, nos estabas diciendo que todo empezó con un viaje tuyo a Bulgaria, de dónde es tu familia, para encontrar tus raíces. ¿De qué se trata tu libro? Cuéntale un poco a los lectores que quieren empezar a conocerte. Ay, es difícil resumir así en unas cuantas frases un libro que, como todo libro, tiene muchos hilos adentro de la madeja, pero vamos a ver. A mí lo que me interesaba retratar era una especie de biografía de una lengua que se está muriendo, una lengua que se desprende, que está bajo el español, más bien el español contemporáneo se desprende de esa lengua. Y cuando nosotros escuchamos en las zonas rurales de Mesoamérica decir a la gente andejuites, mesmo, ancina, aiga, nos parece que están pobres, no tienen educación, en fin, y en realidad es la lengua que se trajeron los españoles a su llegada a América y que de alguna forma quedó congelada en el campo. Es como un tesoro para los filólogos, ¿no? Porque podemos ver como eso, como algo congelado en el tiempo y es maravilloso. Y lo cuentas a través de tus memorias, ¿no? O sea, realmente, ¿el personaje principal sí eres tú o es más ficción? Como... Mira, la voz narrativa del libro es la voz de una mujer que viaja en Bulgaria. Hay memoria, pero hay fabulación, o sea, finalmente es una obra de creación. Todo se cuenta a través de una abuela mal encarada, una abuela terrible, que sin embargo es a través de quien esa niña que aparece en el libro recibe esta lengua arcaica de una enorme dulzura, y creo que el fenómeno del judeo español es un fenómeno interesantísimo, ya no para escritores, sino para cualquier persona que tenga un mínimo interés en su propio idioma, ¿no? A eso vamos a volver, exactamente a eso vamos a volver.